Muy buenos días, les habla Juan Guillermo, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad humana cuántica se hace presente en el mundo para todos ustedes. Vamos a hablar sobre cuidados de esas personas pequeñas, esos niños que empiezan a tener ataques de epilepsia desde el punto de vista emocional. O sea, hay unos cuidados cuando el niño empieza a convulsionar, de pues cuidados indispensables para que no se pegue en la cabeza, para que no se ahogue de pronto con su propia saliva, etcétera. Pero vamos a hablar de cuidados desde las emociones, porque es que antes de que el cuerpo grite, que el cuerpo exprese algo, detrás de eso hay unas emociones. Entonces vamos a hablar de cuidados de los niños, repito, desde las emociones, para que pues se vaya como desvaneciendo la convulsión, ¿no? Si nos damos cuenta, la mayoría de los niños que les ha dado eventos epilépticos, uno evalúa y tienen una vida muy normal, una vida activa, una vida donde tienen amigos, donde hacen muchas actividades deportivas, y en común, cuando empiezan a tener estos eventos de epilepsia, empiezan como a retirarse de las amistades, y eso es impacto, ¿no?, para un niño. También viene el bullying en muchas oportunidades, viene la discriminación. Todo eso afecta y es posible que agrave por esas manifestaciones emocionales que le impactan al menor, agravan el problema. ¿Por qué? Porque es que ya ellos se van a sentir diferentes. Ellos ya empiezan como a tener ausencias de amistad, ausencias de sentirse normales, y más cuando uno como papá o como mamá, pues también, sin darse cuenta, en nuestra inocencia, como que los señalamos como personas diferentes, o personas enfermas, o personas que de pronto no van a salir adelante, o que no pueden hacer nada, y uno empieza como a limitarlos, ¿cierto? Como a limitarlos. Todo eso empieza a afectar el psique del niño. Y cuando el psique empieza a afectarse, es porque detrás de eso hay unas emociones que participan en, si pudiéramos decirlo, en una separación del niño. Se sienten separados, se sienten de una u otra manera diferentes. Y recordemos que la epilepsia es un conflicto de separación. Conflicto de separación, uno dice, pero ¿qué es eso? No, el niño se siente separado, ya sea porque el papá lo rechaza, la mamá, o ninguno de los dos, pero siente que alguien lo está abandonando. Por eso es que hay que conocer la historia de las personas que en algún momento tienen una manifestación epiléptica. Si es mayor, hay que empezar a indagar la historia y empezar a ayudarlo para que él sea más independiente. Cuando uno está atendiendo personas, clientes con eventos de epilépticos, casi todos dependen, son muy dependientes de la mamá o del papá, pero casi siempre de la mamá, porque es la persona que más cerca está, la persona que más siente el impacto y el dolor del hijo, ¿no?
Entonces ellos se vuelven muy dependientes, quizá temerosos a enfrentar la vida. ¿Por qué? Porque a veces la misma mamá le transmite esa inseguridad. Entonces, dentro de los tratamientos para volver uno a ser seguro, pues hay que empezar a trabajar la seguridad. Desde la neuroemoción, desde la programación neurolingüística, desde ese llamado estado positivo. Estas personas a veces se alejan también, entonces tienen que empezar otra vez a vivir o a tener una vida social común, porque es que les ha impactado mucho en el momento en que empezó el primer ataque, porque ya vienen cambios, rechazos, miradas raras. Entonces eso es posterior al primer ataque y eso afecta también al menor. Entonces uno como padre tiene que empezar a investigar, aún desde las redes, desde los libros, cómo es que el niño se afecta, o aún cómo es que antes de un ataque, qué pude yo haber hecho como padre o como madre o como profesor, porque hay profesores que también en sus formas de ser con los alumnos pues también afectan a los niños, y empezaron a investigar cómo es que le está afectando emocionalmente al niño la vida, por qué se quiere ausentar, de qué huye, qué miedos hay adentro. Entonces uno tiene que empezar a acercarse como al conocimiento de esto que sucede, y uno debe de también hablar con ellos sobre lo que está sucediendo con mucha honestidad y con mucho amor, y que él hable y que él exprese qué es lo que le preocupa, y no verlo como un enfermo, sino como algo que está manifestando porque quiere comunicar. Entonces uno tiene que como que entablar una amistad con sus hijos y empezar uno a trabajar lo que él también está expresando. Por ejemplo, dice, no, es que yo tengo miedo que tú me dejes. Pues empezar a darle tratamiento. Hablo cuando el papá o la mamá están con sus hijos y quieren ayudar. Ya tratamientos terapéuticos, pues también se debe integrar el papá y la mamá. El terapeuta lo que hace, o nosotros como terapeutas, lo que hacemos es tratar de darle puntos de reflexión para que el menor no se aleje, para que el menor no se encierre en sus problemas y eso sea pues de una u otra manera muy dañino, porque se reprime, no habla, no expresa, se esconde, o quizá quiere vivir pero no quiere vivir, le parece un peso esta existencia. También es necesario involucrar a todos los actores que están cerca a nuestros hijos, profesores, alumnos, porque ellos al último son como víctimas, porque están viviendo una situación que no pueden entender. Entonces uno tiene que buscar que todo lo que el niño le haga sufrir, todo lo que para él puede ser un problema o una carga, buscarle cómo hacer que eso no sea una carga, que eso no sea ni de ninguna manera ¿cómo decir? Que no sea negativo, ¿no? Que no sea nada negativo, porque
es destructivo. Nosotros ya hemos comprobado que es muy destructivo todo lo que tenga que ver con cosas negativas que nos invada y que nos haga sentir como personas extrañas en un grupo social o en un grupo familiar, ¿cierto? Entonces estemos vigilantes de eso y evitar que el problema de una u otra manera se agrave, ¿no? Por eso es que nosotros tenemos que estar dejando de ser a veces indiferentes a esto, ¿no? Y no verlo como algo eterno, porque el niño entonces también en su inconsciente se le vuelve como eterno y proyecta su futuro y dice, no, yo en mi futuro, ¿qué voy a hacer con esta problemática? Entonces, todo es temporal. Y si el cuerpo está hablando, es porque hay que escucharlo y hay que empezar a cambiar. Volver a estos muchachos más seguros, volverlos más activos, que salgan, que enfrenten, porque la inseguridad que se les impregna es demasiada. Y si la mamá es insegura o el papá es inseguro, pues les refuerzan a sus hijos sus mismas cargas, ¿no? Y en esto recordemos que mucha gente, aún en el vientre, está viviendo lo que la mamá no resolvió. Sus miedos, su temor a la existencia, aún temor a la muerte. Entonces hay muchas cosas que uno tiene que, como padre, empezar a superar para que sus hijos no se afecten con nuestros traumas, si pudiéramos decir, con nuestras cosas. Tenemos que empezar a ser más positivos, personas más más útiles para nuestros hijos. Yo sé que yo también me he equivocado y tú también te has equivocado en la formación, en el cariño que necesita un niño. Pues lo importante es que el niño nos habla también a través de sus cosas de salud, y nosotros tenemos que estar vigilantes también para empezar a cambiar y ser flexibles. Tenemos que, de una otra manera, los logros de nuestros hijos, elogiarlos, así sean pequeños, pero el censurarlos, eso los marca a veces por toda su vida. Y yo lo digo porque yo también me equivoqué como padre. No me señalo, pero lo doy como ejemplo, porque uno también fue muy radical con ellos y uno les trae muchas cargas emocionales y eso se expresa de cualquier manera. Pues aprendamos a reconocer que nuestros hijos son importantes, que nuestros hijos son extraordinariamente buenos, porque ellos nacen, como dice Descartes, como una tabula rasa blanca. Vienen puros y uno los llena de contenido de sufrimiento, ¿no? Que es nuestro propio sufrimiento a veces. Hay que fomentarles a los niños actividades deportivas, actividades intelectuales, lectura, buena lectura. No solamente estar uno en las redes comunicándose con otros pesimistas y volviéndose uno una persona de baja frecuencia. Baja frecuencia es personas tristes, personas que no quieren saber nada de la existencia, que todo es caos, etcétera, etcétera. Por eso es que uno tiene que estar con ellos, y si están en distancia, pues comunicarse constantemente y saber que uno los ama, ¿no? También a veces esos conflictos de separación, sabiendo que los padres están con los hijos, a ellos les afecta. Y hay que explicarles constantemente si hay separación de pareja o si es separación por trabajo, pero que siempre ellos se sientan amados, ¿no? Entonces hay que estar uno
ahí siempre, y darles ese bienestar, pero nosotros también debemos de sentir el bienestar para que nuestros hijos en esa percepción sepan que estamos felices, que estamos alegres, y que de una u otra manera estamos transmitiendo alegría, ¿no? Transmitiendo optimismo, porque ellos todo lo recepcionan y todo lo viven, tengámoslo por seguro. Entonces, si volvemos al concepto como tal de epilepsia, hay que explicarle a todo el grupo que está rodeado, el menor o la menor. Debemos de integrarnos todos para que la persona se sienta aún en familia, y se sienta activo en un grupo social que es productivo, que él es importante, y que siga las tradiciones de la familia, pero no las tradiciones del sufrimiento, sino de un grupo social que se apoyan entre todos, ¿cierto? Y debemos de nosotros, de una u otra manera, tomarnos el tiempo de evaluarnos, no sentirnos culpables de nada, sino mejorar, porque la culpabilidad lo que hace entonces es hacerme sentir más mal a mí, y mi hijo capta eso, y eso es peor. Entonces uno debe purificar también su corazón, su alma, su ser, y siempre estar mejor, pero no culparse. Y porque es que eso de culpa, por mi culpa, lo que hace es agravar más, y el hijo también al último puede estar sintiéndose culpable, y si evaluamos, no es culpabilidad de él, sino él creyó que es culpable de algo, ¿cierto? El descanso, el compartir en familia, el enseñar a los niños a cuidarse a sí mismo, pues es otro elemento importantísimo para que ellos como que vean esta existencia con más sabor, con más color, y no se sientan incapaces de muchas cosas. Esta existencia es muy bonita, y entre más nosotros tengamos ese color de nuestra existencia, pues uno se siente más conectado con esta realidad, y se siente más capacitado mentalmente, intelectualmente, para afrontar todo lo que viene. Y uno como papá se siente más capacitado para cuidar a sus hijos, y los hijos se sienten más capacitados para responderle a su papá y a su mamá y a sus abuelos y a todo su grupo familiar, desde esa enseñanza del cuidarnos, del amarnos, del estar pendientes de nosotros mismos. Entonces es necesario crear nosotros una red de solidaridad familiar con ese menor que de pronto se siente desplazado, que se siente separado, o que se siente un bicho raro o muy diferente a la familia, y lo que hace es separarse, ¿cierto? Y dentro de la neuroemoción, los ataques de ausencia, está como diciendo: yo no me siento identificado con esta familia, o con mi papá, o con mi mamá, o con mis tíos, o hay alguien que amo tanto pero lo siento lejos, ¿cierto? Y quiero ausentarme porque como él no está, quiero ausentarme. Eso es muy inconsciente a veces. Uno le puede preguntar a un menor y no da respuesta, y nosotros damos respuesta dentro de lo inocente y lo inconsciente. Entonces, cuando ellos se integran, puede estar sanando ya muchas cosas que el cuerpo le está hablando para que se entienda, ¿no? Entonces hay que como nosotros pensar en equipo, ¿cierto?
Y la persona que también se sienta en equipo, pero lo primordial es que se sienta primero amada y amado, y ese amor a sí mismo es muy importante, ¿cierto? Y no mantener siempre como que nosotros ocupados olvidando a nuestros hijos. No, es que tengo que trabajar, tengo que salir, tengo que estar no sé en dónde. Eso hay que tener mucho cuidado. Nosotros necesitamos estar pues conectados con nuestros parientes, nuestros hijos, y así aún con la mamá y el papá y los abuelos, porque el desplazamiento o hacerse uno invisible porque ya es mayor o porque es muy niño, eso afecta el psique de las personas. Y uno dice, pero ¿qué? Sí, eso afecta mucho, y a veces es consecuencia de todo lo que nos pasa a nosotros, es consecuencia de eso. No es gratis, eso no sale así de una manera como mágica, no, hay antecedentes familiares, ¿no? Cuando yo hablo antecedentes familiares no quiere decir que haya un antecedente de otros que hayan sufrido epilepsia. Sí, es una probabilidad, pero el antecedente que yo me refiero es que es causa y efecto. Lo que le está pasando al menor es un efecto de algo que él está viviendo, ¿cierto? Y si el niño está medicado, pues trabajarle, pues que él siga en su tratamiento, pero trabajarle sus emociones. Ya el destete del medicamento, pues llegará un momento dado, ¿no? Se presentará en algún momento, en la medida en que el niño esté sanando su vida emocional, porque su vida emocional no debe estar en caos, y la vida emocional en el tiempo ya le dice a uno, porque como no hay más eventos epilépticos, pues por sí solo se va dejando el medicamento. Pero hay que escuchar mucho a los hijos, aunque ellos poco hablan con los padres. Es que uno a veces como hijo no comunica todo a sus papás, y no lo comunica porque falta de confianza, o cuando intentó comunicar fue censurado, o fue castigado, o fue desvalorizado todo lo que esta persona dijo. Y es como cuando uno está en una empresa y hace algo por la empresa, y la empresa lo que hace es desvalorizarlo o ponerle más cargas, y uno pues a lo último eso lo afecta, y uno hasta se vuelve no expresivo y no le cuenta nada al jefe, porque ¿para qué? ¿Cierto? Porque y así sucede en la vida empresarial. Ya al último uno se relega solo a decir lo que puede decir y no lo que debe decir. Entonces los niños que han tenido estos eventos, estas crisis llamadas convulsivas, pues están como viviendo una etapa de crecimiento con muchos cambios, aún biológicos y psicológicos e intelectuales, que le dan una interpretación de esta existencia, de esta experiencia. Y ahí es donde uno tiene que no dejar que el niño interprete la vida como un caos, o como que tiene que estar huyendo, o que no es reconocido, se siente aparte de todo un grupo social. Y recordemos que el reconocimiento es porque de pronto nosotros no les hemos dado atención. Pero hay padres que le dan mucha atención a los hijos y ellos lo traducen como si no fuera atención. Lo traducen como si no fuera atendido. O sea que ellos también, como nosotros somos tan complejos, vemos el mundo, la existencia, muy diferente a otros. Muy diferente. Porque cada uno es único y irrepetible e interpreta su vida
Hay menores que han tenido todo, cariño, han tenido, mejor dicho, extremos, pero tienen miedo de pronto ser abandonados, y eso también es una de las tantas causas que puede estar viviendo el niño. Entonces hay que apoyarle y decirle que nadie los va a abandonar, que ellos siempre han estado y estarán, así se separen algún día, o que la distancia los separe más bien, pero que siempre van a estar. Entonces hay que activar el amor de mamá, el amor de papá, el amor, ayudarle a activar al hijo su propio amor. O sea, el amor es una de las uno de los fármacos naturales, si pudiéramos decirlo de esa manera, eficaz para cualquier mal, no solamente la epilepsia, es para cualquiera. Las personas que más se aman y que más se aman, aprenden a amar a los demás y son una energía tan agradable que poco van a los médicos, poco van a un terapeuta, poco acuden a los medicamentos. ¿Por qué? Porque ellas se sienten especialmente valiosas en esta existencia, y eso es muy eficaz para uno entender esta vida tan bonita, esta vida tan agradable, esta vida que es lo que nosotros tenemos que aprender a amarnos y a ser felices, porque para eso es que nosotros venimos, ¿cierto? Entonces debemos de estar vigilantes de nuestras propias emociones como padres, como hermanos, como abuelos, como profesores. Por dicho, debemos de estar muy activos emocionalmente de una manera muy positiva para que eso tenga un efecto sobre cualquier persona, aún sobre tu propia salud, porque esa parte que nosotros cargamos de una manera negativa, que no nos hemos dado cuenta ni cómo se cargó, o cómo llevamos esa tristeza, o cómo llevamos esa incertidumbre, ese miedo, y aún sin hacer deporte, pues se nos acumulan más todas estas cargas, y eso tiene un efecto sobre los demás. Uno se convierte como en la causa o el efecto, según el punto de vista como uno lo pueda ver, y eso pues afecta la vida normal de muchas personas, incluyendo nuestros propios niños, ¿no? Pero no hay que nunca se van a culpar, eso sí lo tengo bien clarito. Hay es que mejorar cosas, pero tampoco muchas veces uno como papá es culpable de que los hijos estén sufriendo ataques de epilepsia o ataques o emociones de separación, porque es que ellos son los que están interpretando la vida, la están viendo de una manera muy diferente a nosotros. Tú puedes ser el papá más feliz, más responsable con sus hijos, la mamá súper feliz, súper buena madre, pero el niño está interpretando su existencia de otra manera y tiene unos ataques. Entonces hay que ir a buscar es por qué él tiene miedo, porque está triste, qué es lo que cree que está perdiendo, porque se siente como separado de otros, y empezar uno como a formarlos, ¿cierto? A formar a estas personitas para que interpreten la existencia de una manera no caos, sino de una manera muy positiva, donde vale la pena experimentar esto que estamos haciendo ahorita, ¿cierto? Y hacerles entender a estos menores que la vida no es difícil, que la vida es una experiencia, pero que uno es el que se hace difícil a los cambios, a los desafíos, a los retos, y que el peligro no existe, el estar uno retando nuevas experiencias que no destruyen sino que construyen y que nos hacen muy buenos, que nos hacen grandes, ¿cierto? Los riesgos y las inseguridades, todo en lo que uno hace a diario, pues esos riesgos y esas inseguridades pues siempre van a tener cierto esfuerzo,
Y eso hay que uno hacer de esos niños seres fuertes, porque los ataques de epilepsia nos están demostrando que somos débiles, que somos dependientes, que tenemos miedo. Pero eso es que hay que dialogar mucho con ellos para empezar a despertar esa inquietud, a que ellos sean francos desde su interior y descubran sus mismas fortalezas, descubran sus fortalezas mayores, ¿cierto? ¿Para qué? Pues para sobrevivir en este mundo que para muchos es cruel. Entonces creo que es normal que muchos menores estén viviendo estos eventos. No estoy diciendo que es normal la epilepsia. De verdad, repito, es normal que para los muchachos o nuestros hijos menores estén aprendiendo a vivir y crean que es difícil la vida, que es angustiosa, porque la adolescencia y aún la niñez son etapas que uno tiene que superar. Y si en la niñez superó, en la adolescencia es más fuerte y supera más cosas. Entonces, si en la niñez no superó cosas, posiblemente en la adolescencia también sea uno débil porque no ha superado cosas de la niñez y eso lo hace débil en su adolescencia. Entonces, por eso es que hay que ir a la historia, ir a fortalecer a esos niños, fortalecer a esos menores, quitarles tanta preocupación, o bueno, quitarles no, enseñarles a que la vida no es una preocupación, enseñarles a que el estudio no es una preocupación, a que estar creciendo no es ninguna preocupación, ¿cierto? Porque el que se preocupa entonces deja de vivir su presente y está desocupado en algo que no ha pasado o en algo que ya pasó, ¿cierto? La vida social debe de ser otra de las soluciones aumentada. El círculo social no debe ser tan cerrado en las personas que están padeciendo en algún momento estas expresiones de la llamada epilepsia, porque se cierran tanto por el miedo que en su inconsciente hay muchas preocupaciones, pudiéramos decir, o muchos grupos de pensamientos negativos, y eso pues destruye a cualquiera y lo hace sentir diferente, lo hace sentir como de otro mundo, ¿no? Y al niño por eso es que hay que empezar ya a hacerlo fuerte, y si cae en algo que no quiere caer, por ejemplo, que hizo un trabajo y no fue el mejor y fue censurado por el grupo de estudio, pues decirle que por lo menos hizo el intento y sacó de su trabajo lo mejor que pudo, pero que se puede hacer mejor. Pero nunca censurar, ni atacar, ni ver como algo negativo los llamados logros que no se quisieron manifestar como son, ¿cierto? Los logros. Muchas personas que sufren de epilepsia a veces empiezan a abusar de el alcohol o de sustancias psicoactivas como para sentirse reconocidos en el grupo. Entonces hay que orientar a los niños respecto también a estas experiencias nuevas que empiezan a vivir adolescentes, ¿cierto? Y quieren tener identidad grupal, quizá, y por eso toman. Entonces hay que enseñarles que las sustancias no son el camino, ¿cierto? Ni estar queriendo uno ser reconocido en un grupo social. Entonces uno como papá, como abuelo, como hijo o hermano mayor también, pues debe de uno estar orientando del riesgo de uno abusar de muchas cosas que se le presentan en la medida que va creciendo,
personas que se le presentan de mala influencia en la medida que uno va saliendo también de la casa y va aumentando su círculo social. Hay que tener los riesgos sin obligarlos tampoco, sino que tomen sus propias decisiones, pero sí darles a conocer que nosotros debemos de responder por nuestras actitudes, por nuestros pensamientos, por nuestros actos de día a día. Si es adolescente la persona que está sufriendo ataques de epilepsia y está enfrentando un mundo y está saliendo de su confort y está ya con amigos y está experimentando bailes, está experimentando novios, está experimentando muchas sustancias abusivas que dañan el buen funcionamiento y la salud. Eso no, hay que enseñarles que eso no es el camino, y si uno está huyendo de algo y se refugia en eventos así de amigos que no son muy derechos, si pudiéramos decirlo de esa manera, pues hay que empezar a rescatarlos no desde el castigo ni la censura, sino desde el diálogo, para que ellos empiecen a conducir sus vidas, para que ellos empiecen a entender que pues uno es responsable también de su salud, uno es responsable también de sus actos, uno es responsable de su presente que está elaborando para otro presente, el llamado futuro, mejor dicho. Y uno es mejor no lamentar después por no haber tenido uno cabeza fría de entender que en cada etapa evolutiva de nosotros hay muchos riesgos para hundirnos o muchos riesgos para crecer como persona. Son transiciones que el mismo niño vive, después pasa a la adolescencia, y todo esto, ¿quién va a creer que influye para las personas que están viviendo ataques de epilepsia? Hay que aprender a vivir, hay que aprender a enfrentar, hay que aprender a ser fuertes, hay que no sentirse desplazado, es pura fortaleza de productividad humana, ¿no? Nosotros debemos de ser productivos en todos los sentidos y trabajar en equipo y sentirnos importantes, y eso va a tener una influencia en la adultez, en el ser que va a ser profesional en algún momento, en la salud, ¿cierto? Entonces nosotros sí debemos de estar de muchas formas explicando de una manera como un maestro siendo papá, como un maestro siendo amigo, como un maestro siendo hijo, como un maestro siendo abuelo. O sea, siempre tenemos que estar buscando esa maestría de la honestidad, de la franqueza, del me estoy haciendo daño, de no debo hacerme daño, debo amarme, debo de apoyar a mi grupo familiar, etcétera, etcétera. Esto que es como un tip de qué cuidados tener cuando uno tiene un hijo que está sufriendo ataques, pues es los cuidados en sí, pues son de enseñar al hijo a que se ame también, pero hay que amarnos nosotros para que él entienda que hay ejemplo, ¿no? Si yo me amo, pues el maestro debe también demostrarme amor. O si me está enseñando la seguridad, pues que el maestro sea seguro. O que me está enseñando ese maestro a yo ser activo, hacer deporte, pues que él también haga. Porque es que ellos lo censuran a uno. Todo esto que se está diciendo ayuda a que el niño que está sufriendo epilepsia o la niña se sienta seguro, no tenga miedos, no quiera ausentarse, nadie lo va a separar, etcétera, etcétera, porque recordemos que es un conflicto de separación, ¿no? Recordemos que lo que estamos hablando en la bioneuroemoción es un conflicto de separación, y eso quiere decir que yo me siento separado, me siento rechazado, o no me siento bien en esta familia, o no me siento bien en esta casa, o no me siento bien donde yo me encuentro.
Con esta reflexión, que es simplemente tener unos cuidados emocionales para que la salud se incremente en las personas, pues espero que les sirva y tómenlo como una reflexión. Se despide Juan Guillermo, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Perspectiva Humana Cuántica se hace presente en el mundo para todos ustedes. Muchas gracias.